Queríamos preguntarle, ¿verdad, Cristian? ¿En qué estadio ya se encuentra el desarrollo de, este tan importante que es la prueba para detección rápida molecular? Bueno, estoy repitiendo esto en algunos otros medios Ujú. con sus colegas. Es muy importante moderar las expectativas, por favor, porque mucha gente piensa que esto ya está listo para salir a la Ujú. venta o que ya se está produciendo y no es así. Los desarrollos tecnológicos toman sus fases, toman sus tiempos, es como la vacuna, que sabemos, creo que ya todo el mundo a estas alturas sabe que una vacuna, una vez que se demuestra que produce una reacción en el sistema inmune, tiene que ser validada con diferentes ensayos clínicos, número de personas, aprobaciones, etcétera. Entonces, eh, digamos, el desarrollo de pruebas moleculares pasa por un proceso similar. Lo que hemos logrado, que consideramos el hito, digamos, técnico-científico, es una prueba molecular rápida, un prototipo que funciona y que es capaz de detectar el material viral en una muestra de saliva de pacientes. Okay. Lo que viene después es el llamado proceso de validación, para lo cual se requiere un cierto número de muestras, primero 150 muestras que son entregadas por el INS, justamente hoy hemos recibido la confirmación de que esto ya está en camino, eh, con las cuales nosotros deberíamos obtener el mismo resultado que la prueba estándar con nuestro método. Y eso le da los números, si 100% efectiva, 80%, 50%, que no debería ser el caso. Luego se pasa a una validación mayor, con 3.000 o más muestras frescas de pacientes ciegas. Entonces, ahí está el reto, porque es un trabajo logístico bastante arduo, incluye personal, incluye mayor participación de equipos de trabajo, instrumentos, y luego que esté eso todo listo, esa fase de validación le damos, no sé, un mes y medio, 2 meses, si todo sale bien, tendríamos, con suerte, las aprobaciones del Estado, del MINSA, del IGMI, del INS, para que esta prueba pueda ser utilizada por quien la necesite. En este caso, para que esto ocurra, para que la prueba pueda ser aplicada de manera masiva, que es nuestro interés, tendría que ser producida o empaquetada aquí en el Perú. Hemos logrado el concurso de por lo menos dos empresas del sector privado, ¿no? Dos empresas peruanas, una de ellas farmacéutica, que están dispuestas a montar la línea de producción y de empaquetamiento para que esto se pueda acelerar dentro del país. Así que son diferentes pasos que tienen que Sí. darse. ¿Pero hay un A plazo? la pregunta de cuándo, Ah, yo les diría, si estuviéramos en un país como en Alemania, siempre lo repito, esto estaría en las calles en un mes, pero estamos en el Perú, depende de muchas instancias que ya están fuera de nuestras manos los científicos, depende del país, depende del Estado, depende de la empresa, depende de la SUNAT y de la Contraloría, que son los cucos al que todo el mundo le tiene miedo y por eso se retrasan muchos procesos. Así que pongamos el hombro, todo el país, y con suerte podremos tener esto entre 2 y 3 meses. Pero no quiero hacer promesas, ujú. porque, como les digo, todo esto depende de muchos factores que nunca se han estudiado, porque en realidad es una primera vez para todos los que estamos involucrados en esto. El Perú nunca ha producido sus propias vacunas, ni métodos diagnósticos, ni medicamentos. Correcto. Edward, 150, yo había entendido en un principio eran 200, pero ahora nos confirma, son 150 muestras que necesitan recibir del INS. Es para la primera etapa de validación. Validación. Cuando escuchamos justamente hace algunas semanas, no, digamos, que habían logrado este prototipo de vacuna molecular rápida con el tema de la saliva, pues muchos creíamos que quizá si hace 2 o 3 semanas ya habíamos logrado que el INS les entregue estas 150 pruebas ya realizadas para poder confirmar. ¿Por qué ha demorado tanto? Y si es que, caray, siendo negativos debemos suponer que, claro, el aparato siempre ha tenido muchos trámites burocráticos, el aparato del Estado hablo, pero recién por qué ahora 150, y si es que esto nos debe hacer ver, digamos, la demora que también podría tenerse en los otros 3.000 pruebas, esa segunda etapa de validación. Bueno, Cristian, vamos a tener que apechugar, como se dice en criollo, y hacer lo mejor posible, porque las demoras, nosotros somos los primeros, los más ansiosos en que todo esto salga adelante, Claro. obviamente, pero hay que tomar en cuenta que más allá de la buena voluntad que sí están mostrando nuestros funcionarios públicos, nuestros servidores públicos, está el tema de que el Estado estructuralmente funciona de esa manera, ¿no? Es como no les puedes pedir peras al olmo, lamentablemente nuestro Estado es así,
Y cambiarlo, pues, tendrías que empezar de cero, ¿no? Así que lo que se está buscando es generar atajos, cambiar algunas normativas, quizás con apoyo del Congreso. Hoy hemos tenido una reunión con Francisco Sagasti, que es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, también nos va a apoyar en ese sentido. O sea, es decir, la cadena de solidaridad no se rompe en ese momento, ¿no? Es justamente ahora mismo la tarea de convocar a todos los sectores para facilitar que estos tiempos se acorten. Y otra precisión también, cuando me dices, bueno, que el INS nos entregue muestras en tal o tal plazo, hay que tomar en cuenta también que el INS está desbordado, ¿no? El INS está ahorita con un monstruo encima, ellos tienen que correr con todos los diagnósticos, tienen que aumentar su capacidad para justificar también su rol como ente rector en investigación en salud y tienen que llegar a todo el Perú. Así que nuestra idea o nuestro objetivo es ayudar más que generar, digamos, tensiones, porque cuando llega la muestra y en manos de quien está, obviamente eso es importante, pero no debemos perder de vista que el objetivo es uno solo y todos estamos juntos en esto. Claro, pero por eso lo planteaba Edward, ¿no? Porque claro, quizás sería bueno, como tú dices, el INS está desbordado, pero entiendo que en el MINSA hay una comisión, un comité que se está encargando también de estar en la primera línea para conseguir la vacuna, y ese mismo comité quizá podría encargarse de, como tú dijiste, qué atajos buscar para todo lo que sea desarrollo de medicamentos, de este tipo de pruebas de la vacuna, pueda ayudar para justamente agilizar un poco esos trámites que entendemos en el Estado son desgraciadamente demasiado largos. Pero bueno, debo entender, Edward, que tienes aproximadamente, porque claro, aquí necesitas prototipos, debes tener aproximadamente 5.000 prototipos, eso se puede entender así, porque luego viene la etapa de la validación de los 3.000 muestras frescas. Entonces, tienes una buena cantidad de prototipos para las muestras, para las validaciones, luego obtener los permisos y recién pasar a la producción masiva con los acuerdos que me dices ya se habrían firmado. Ah, te entiendo, ok. Mira, para procesar esas 150 muestras que ya deben estar en camino, sí tenemos el material suficiente, los reactivos y los equipos. Para procesar las 3.000, ese es un reto logístico mayor, porque involucra también, por ejemplo, contratar personal, entrenarlo para que vaya a recoger las muestras. Eso no lo puede hacer el INS solo. Además de equipos adicionales, reactivos adicionales para poder trabajar esto en un tiempo corto. Esto requiere una inversión adicional que en este momento estamos procurando conseguir a través nuevamente de inversión privada. Es decir, al mismo tiempo estamos tratando de conseguir la financiación para esa fase de validación y organizando cómo van a ser los protocolos para trabajar con esas 3.000 muestras, que va a ser un reto mayor. Ahora, las expectativas son altas, ¿no? De que esto finalmente tenga, la utilidad tan necesaria. Hay, además del Estado y el rol importante que ellos tienen, digamos, el impulso de parte de la empresa privada, de pronto también se han comunicado científicos del exterior con ustedes. ¿Nos puede contar un poco sobre ello? En el exterior, bueno, en general la comunidad científica peruana ha tenido el virus ha tenido un efecto de acercamiento, entonces nosotros hemos empezado a colaborar de una manera más activa, eso es muy positivo, y también con la diáspora, los peruanos que están en instituciones del exterior. En este caso, por ejemplo, uno de nuestro equipo es Pierre Rodríguez, que está en la Universidad de Stanford, es un biofísico muy talentoso y también está participando. Ahora, con respecto al científico realmente del extranjero, siempre hay, por supuesto, consultas y, digamos, intercambios de información acerca de cuáles son las técnicas, cómo están funcionando, y principalmente de Estados Unidos, que es donde se han desarrollado estas metodologías que hemos aplicado. Correcto. Edward, una vez que lleguen las muestras, entiendo que se las envían ustedes al laboratorio, las muestras del INS, y digamos, ¿qué porcentaje tiene que coincidir con los resultados ya tomados para que se pase a la segunda etapa de validación? Me imagino que ustedes están seguros de poder doblar un 100, 95, 90%. ¿Hasta qué porcentaje factible para continuar y decir, este prototipo va bien, sigamos con las 3.000 muestras? Nosotros esperaríamos estar por encima del 95%. Y definitivamente esto es una formalidad, yo lo considero una formalidad, tengo la confianza, obviamente vamos a ver el resultado final, pero tengo la confianza de que debe funcionar porque además, como ya he explicado, no somos los primeros, no hemos inventado estas tecnologías. Estas tecnologías ya se han patentado y ya se han utilizado hace muy poco, aprobadas por la FDA en Estados Unidos para la detección del coronavirus, y han pasado todas estas evaluaciones. Así que el hacer la evaluación nuevamente en el Perú debería ser un formalidad.
¿Cuánto costaría, Correcto. podría recordarnos cuánto costaría esta prueba? Otra vez, una pregunta para moderar la expectativa. No lo sabemos porque nunca se ha producido, nunca se ha establecido un modelo de negocios y una línea de producción para este tipo de desarrollos. Nosotros esperamos que pueda estar entre los 50 y 70 soles precio final, pero no lo puedo firmar en este momento. Definitivamente va a ser, Correcto. obviamente, Edward, lo más que sí puedes económica que afirmar la de acuerdo al prototipo que ya tienen es el tiempo que cuesta la saliva en finalmente con los reactivos conocer el resultado. ¿En cuánto tiempo más o menos se logra el resultado con estas pruebas? El tiempo está calculado para aproximadamente 40 minutos, 40-41 minutos, y eso es lo que estamos trabajando ahora en el laboratorio y así funciona. Y el proceso sería igual que con las moleculares del hisopado, es decir, ¿tendrían que ser enviadas a algún laboratorio o se podría finalmente cada uno tener una prueba y ahí mismo, como un poquito se hacen con las serológicas? Acláranos eso, por favor, Edward. No, esto definitivamente tiene que ser trabajado por personal con cierta experiencia. Tiene que ser un laboratorio, pero debido a la facilidad de la prueba y que no requiere instrumentación cara ni personal altamente capacitado, se podría llevar a entornos rurales, a laboratorios pequeños, a consultorios médicos, y eso nos permitiría ampliar la respuesta. Ah, clarísimo, clarísimo. Edward, ¿cuánto es el dinero que necesitan recaudar para hacer viable la segunda etapa de validación, las 3.000 muestras frescas? Porque aquí también se podría hacer un llamado a la empresa privada, ¿por qué no también al Estado, en, digamos, tener este dinero listo para cuando se apruebe la primera etapa de validación pasar a la segunda? Mira, muy ajustados, el mínimo sería $100.000 y el óptimo sería $200.000. Ok. Clarísimo. ¿Cómo van con esa recaudación? ¿Se ha avanzado algo respecto a ese monto, 100 o 200.000? No hay nada confirmado todavía, pero hay privados interesados con los cuales estamos teniendo conversaciones en estos días y ojalá pues que terminen de confirmarnos. Correcto, correcto. Edward, a ver, validación 150, validación de 3.000 y luego las aprobaciones. Ahí sí, claro, no tenemos una manera de cuantificar cuánto tiempo podría tardar, pero al mismo tiempo podríamos esperar que si hay una voluntad, las instituciones del Estado apuren con la aprobación para ya pasar a producción, ¿es correcto? Es correcto. Correcto. Y una vez que se tiene la producción, ¿en cuánto tiempo, si es que tienes todos esos, digamos, esas condiciones previas aprobadas, en cuánto tiempo crees tú que se puede echar la producción para tener ya una cantidad, digamos, que se pueda acceder, digamos, de manera masiva? Esa pregunta quizás sería mejor que la responda alguien que esté en el negocio farmacéutico o biotecnológico porque depende mucho de la capacidad montada. Pero una vez que esté todo aprobado y digamos que si las plantas de producción están listas, pues me imagino que sería cuestión de semanas. Pero todo depende de la capacidad instalada. Eso no lo puedo saber tampoco en este momento. Muy bien. Señor Málaga, Correcto, hubo una clarísimo. reunión con el ministro de Salud. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, el compromiso, el apoyo del MINSA y del ministro en particular fue expresado, ¿no? Y se convocó a se habló de una siguiente reunión en la cual trataríamos ya los temas específicos y cómo abordarlos con ayuda de los especialistas de las instituciones correspondientes. ¿Eso para cuándo o en qué ser... estadio del avance de las pruebas? ¿Perdón? La siguiente reunión, ¿para cuándo más o menos o depende de qué la realización de esta? Bueno, esta mañana he recibido un mensaje donde me preguntan si puedo reunirme con ellos hoy, así que espero que hoy se dé la ansiada reunión. Y espero que sea una reunión de trabajo donde podamos ya plantear punto por punto qué es lo que se necesita hacer. Muy bien, oye, entonces Correcto. de pronto acelerar los procesos, ¿no? Para que se acorte el tiempo de los 2 meses de las etapas de validación. Así es. Eso es fundamental. Se puede Esperemos correr, tener pero obviamente tiene que validación. haber la voluntad y finalmente todos coordinar para lograr eso. Edward, por mi parte, una última, ¿no? La necesidad de incluir varias disciplinas, ¿no? Varias ciencias en la lucha contra la pandemia, no únicamente a la medicina, que obviamente trata a los pacientes, tiene un rol fundamental, pero hablábamos justamente ahora al inicio de la comunicación de la labor que tienen, ¿no? Ingenieros moleculares, neurólogos, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo funciona? Porque muchos creen que solamente es un tema de médicos. Claro. Obviamente
digamos, lo intuitivo es que si tienes una enfermedad tienes que convocar a médicos, ¿no? Infectólogos, epidemiólogos, pero imagínate eso, solamente el tema del diagnóstico molecular. Si tienes un país como el Perú, que no tiene acceso a alta tecnología de amplia cobertura en todo su territorio, pues tienes que buscar tecnologías nuevas. Y si no las hay, o si están escasas, porque las están comprando y nos estamos quedando nosotros sin acceso a ellas, tenemos que tener la capacidad de desarrollarlas. Y cuando preguntes a alguien quién puede desarrollar una tecnología de diagnóstico molecular, no va a ser el infectólogo, ni va a ser el neumólogo, así como yo tampoco puedo entubar a un paciente. Cada quien tiene su especialidad. Por eso, por ejemplo, era importante la convocatoria de biólogos moleculares y biofísicos, por ejemplo, bioquímicos, genéticos, genetistas. En el caso del modelamiento, ¿no? El modelamiento matemático y las matemáticas en general son de mucha utilidad para el tema del rastreo, que es lo que se nos viene ahora. Tenemos que saber y debimos saber en todo momento quién estaba siendo infectado, a cuántos posibles contagios esto podría dar lugar, cómo se mueve una persona infectada, si está aislada, si ha tenido contacto, de dónde a dónde. La informática, la matemática, el desarrollo de aplicativos, todas estas son disciplinas que no están directamente relacionadas con la medicina, pero contribuirían en este momento a generar una respuesta más rápida. Y la lección de todo esto es que los problemas son complejos y tienen muchos aspectos y muchas aristas. Y esto nos ha tomado, obviamente, por sorpresa. Y no hemos tenido la suficiente capacidad como país, ¿no?, para abordar todos los aspectos que se requerían. Correcto. Es así, doctor. Señor Málaga. Cristian. Claro, no digo, desde ese punto de vista la necesidad, esperemos que el gobierno también convoque, como de hecho lo empezó a hacer, ¿no?, con matemáticos también para el tema de la data, de sacar conclusiones, de analizarla, etcétera. Una última por mi parte. No, la importancia de esta prueba molecular, luego pasar a la producción, no solamente por esta coyuntura del coronavirus, finalmente como respuesta a situaciones complicadas como esta en el futuro, Edward. Bueno, en el futuro esperamos que después de este desarrollo de la prueba, y no solamente, quiero hacer hincapié en esto, no somos solamente nosotros, hay 3 o 4 o 5 grupos más de investigadores trabajando en pruebas relacionadas, similares, moleculares. También hay gente trabajando en medicamentos, en vacunas. Todo esto se puede agrupar bajo la sombrilla de biotecnología. Biotecnología para el país. La biotecnología que te permite responder ante cualquier pandemia o plaga de animales o vegetales es una herramienta que el Perú debería tener en sus manos y no depender de la importación ni de equipos ni de insumos del extranjero. Y otro punto que quisiera también dejar claro, es la importancia de las ciencias básicas, Cristian y Fátima, porque en nuestro país, que tiene un modelo económico basado básicamente en la exportación, en la extracción de recursos, estamos poco acostumbrados a generar tecnología propia. Y cuando se habla de ciencia y tecnología, se habla en función de la innovación que las empresas necesitan para mejorar sus procesos, generar más empleo, más riqueza, pero se olvida mucho la parte inicial de ese proceso, que es la generación de conocimiento, que es la ciencia y la tecnología. No estamos apostando por ciencia y tecnología y sobre todo por ciencias básicas. Así que doy un ejemplo. Para desarrollar estas pruebas moleculares, no hemos convocado a un equipo especialista en desarrollo de pruebas moleculares, ¿okay?, sino que somos científicos básicos. Yo me dedico a estudiar enfermedades del cerebro, cosas muy básicas que no tienen una aplicación industrial y económica. Y sin embargo, gracias a esa tecnología, nuestro equipo, y a ese know-how, esa expertise, nuestro equipo ha sido capaz de manejar estas tecnologías y aplicarlas en una necesidad inmediata del país. Pero si no se cultiva la generación de esa masa crítica, entonces no vamos a ser capaces de responder. Es importante decir esto. No solamente debemos fomentar las ciencias aplicadas o directamente relacionadas al desarrollo productivo del país, esas llamadas prioridades de la ciencia, sino también lo más básico: la física, la química, la astronomía, la matemática, la biología. Clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, Edward, y vamos a estar atentos porque, claro, ¿no? Finalmente entendemos, digamos, la buena voluntad del gobierno, pero nosotros estamos un poco justamente para fregar un poquito, ¿no? Así que contemos los días y estaremos atentos a que esas 150 pruebas te lleguen de inmediato lo antes posible para poder pasar la primera etapa de validación y finalmente llegar a la segunda. Muchas gracias.